Polígono regular. Un polígono regular es el que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Y el área de un polígono regular se calcula perímetro por apotema partido por 2. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos de un polígono regular. Vamos a ver qué es eso del apotema. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los elementos de un polígono regular. Y tenemos el centro del polígono, es el centro de la figura. Tenemos el vértice, el punto donde se juntan dos lados, ¿de acuerdo? El lado, tiene este polígono, sería por ejemplo un hexágono, tiene 6 lados, veis que tiene 6 lados que son iguales y 6 ángulos que son iguales, ¿de acuerdo? Luego está el radio, que consiste en unir el centro con cada uno de sus vértices. La distancia que hay desde el centro hasta este vértice sería el radio. Y luego la apotema, que es la distancia que hay desde el centro hasta el punto medio, punto central de uno de sus lados. Sería la apotema, ¿de acuerdo? Ya tenemos todos los elementos de un polígono. Dos elementos importantes que también vamos a usar mucho son conocer bien el ángulo interior. El ángulo interior sería este, es el ángulo que forman dos de sus lados, ¿de acuerdo? Y el ángulo central. Uno trazo un radio, trazo otro radio, y estos dos radios consecutivos forman un ángulo que se llama ángulo central, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejercicios para calcular áreas de polígonos y demás cosas con polígonos, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a calcular el área de un pentágono cuyo lado mide 8 centímetros, sabiendo que su apotema mide 5,51. Entonces, vamos a hacer el dibujo y lo vemos. Ahí tenemos el pentágono. El lado sería 8 centímetros y la apotema, que sería esto, sería 5,51. Lo primero hacemos el perímetro. Como es un pentágono, tiene 5 lados iguales. Entonces sería 8 por 5, 40 centímetros. Recordar que el perímetro siempre es la valla que yo pondría para que nadie se pueda salir de ese terreno que yo tengo ahí, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez que tenemos el perímetro, hacemos el área. El área sería perímetro por apotema partido por 2. Como el perímetro son 40 centímetros, la apotema es 5,51 dividido entre 2. Si hacemos esto, sale 110,2 centímetros cuadrados. Y hemos calculado el área y el perímetro de paso de un pentágono, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora un ejercicio que es bastante curioso. Vamos a verlo. A ver, ¿cuánto mide el ángulo central de un hexágono? Vuelvo a colocar el hexágono que teníamos, ¿vale? El ángulo central, os recuerdo que sería, este sería el ángulo central. Entonces, ¿cuántos grados mediría ese ángulo central? Sería el momento de parar el vídeo, intentar hacerlo y luego comprobar si lo que habéis hecho está bien o no está bien, ¿vale? Voy a hacer el dibujo. Siempre acompañaros de un dibujo, es mucho más fácil, aunque el dibujo no esté muy bien hecho, no sea muy preciso, pero siempre ayuda mucho, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos el hexágono, ¿no? Si yo ahora, y este sería el ángulo central, ¿de acuerdo? Si yo ahora uno el centro con cada uno de los vértices,
obtengo esto. Y me doy cuenta de que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos iguales. ¿De acuerdo? Daros cuenta que esto es una circunferencia completa. Luego serían 360 grados. Como son 6 ángulos iguales, divido entre 6. Luego cada uno de esos ángulos mide 60 grados. Luego el ángulo central del hexágono mide 60 grados. ¿De acuerdo? Pero voy a seguir y voy a hacer algo más. Saco el triángulo. Ese ángulo son 60 grados. Yo quiero calcular este y este. Van a ser dos ángulos iguales, porque unimos el centro con cada uno de los vértices del hexágono, ¿vale? Entonces esos dos ángulos son iguales. Luego si yo a 180 le resto 60, que es este de aquí, me queda 120 grados, que es el de arriba, ¿no? Entonces 120 grados lo tengo que repartir entre este y entre este. Como son iguales, pues 120 dividido entre 2. 60 grados. Con lo cual, acabamos de darnos cuenta de que este triángulo formado con el ángulo central, los ángulos miden 60, 60 y 60. Todos los ángulos son iguales. Si todos los ángulos son iguales, quiere decir que es un triángulo equilátero. Esto es muy importante porque en la única figura en la que se da esto es en el triángulo, es en el hexágono, ¿vale? En cualquier otro polígono, pentágono, heptágono, octógono, cualquiera, no se cumple esto. Los demás van a ser triángulos isósceles. Si os parece, vamos a hacer el del pentágono y vamos a comprobar que sale en el pentágono, ¿vale? Lo borramos en un momento. Ahora lo podréis hacer vosotros y a ver si os sale bien, ¿vale? Paráis el vídeo un momentito y veis si os sale bien o no sale bien. Dibujo mi pentágono otra vez. Y ahora queremos calcular este ángulo, que sería el ángulo central, ¿vale? Unimos otra vez con los vértices, ¿de acuerdo? Y ahora sigue siendo una circunferencia completa, todo esto, ¿vale? Lo que pasa es que ahora en lugar de tener 6 triángulos, tenemos 5 triángulos. Entonces dividimos 360 entre 5 y salen 72 grados. Luego este ángulo de arriba es un ángulo de 72 grados, ¿vale? Para calcular los dos de abajo, que sabemos que son iguales, hacemos 180 menos 72, 108. Luego nos queda 108, porque la suma de todos los ángulos de un triángulo son 180 grados, ¿vale? Entonces, 180 menos 72, 108. 108 nos quedan para repartir entre este y este ángulo. Como son iguales, 108 dividido entre 2, 54 grados. Luego cada uno de ellos vale 54 grados, ¿vale? Luego tendríamos esta situación. Este de aquí son 72 y este son 54. ¿Veis? El triángulo que tenemos ahora no es un triángulo equilátero. No tiene todos los ángulos iguales. Es un triángulo isósceles, ¿vale? Por eso os decía, es una característica importante. El único polígono regular en el cual el triángulo que se forma es un triángulo equilátero es en el hexágono. En todos los demás sería un triángulo isósceles, ¿vale? Y esto puede ser importante luego a la hora de calcular áreas de figuras, ¿de acuerdo? Vamos a hacer algún ejemplo más. Vamos a calcular el área de un hexágono, nos dan el lado del hexágono. Hago mi dibujo, como siempre. Repito que el dibujo esté mejor o peor, pero siempre nos ayuda, ¿vale? Un hexágono, ¿vale? 10 centímetros, ¿vale? Mira. No nos dan nada más que el lado del hexágono. Entonces, yo necesito... El perímetro lo tengo fácil. Sería 10, como son 6 lados, por 6, 60 centímetros. Eso es sencillo. Ahora, para hacer el área necesito es perímetro por apotema, partido por 2. Pero no tengo la apotema. ¿Cómo puedo calcular la apotema si no tengo nada, ningún dato más? Pues utilizando lo que hemos dicho antes. Este triángulo que tenemos ahí es un triángulo equilátero.
Luego, por ser un triángulo equilátero, todos los lados son iguales, ¿no? Entonces, saco aquí el triángulo, 10, 10 y 10, ¿vale? Entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, cogemos ese triángulo de ahí, lo cojo por aquí. Si esto vale 10, como esto sería la mitad del lado de abajo, sería 5, y puedo calcular cuánto vale C. Tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto, calculamos el otro cateto. ¿Vale? 100 menos 25, C al cuadrado es igual a 75. Raíz cuadrada de 75, y la raíz cuadrada de 75 es 8,7. ¿Vale? Daros cuenta que la altura de ese triángulo es la apotema, que era justo lo que estábamos buscando para calcular el área. Nos vamos aquí y ponemos el perímetro 60, la apotema 8,7 partido por 2. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, 60 por 8,7 partido por 2, sale 261 centímetros cuadrados. 261 centímetros cuadrados. ¿Vale? Tenemos el área del hexágono. ¿De acuerdo?